Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está corriendo? Dice en vivo. Secuencia del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó. Antes protestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los enviados eran fariseos. Y le preguntaron: pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados vuestros pecados. La epístola es de San Pablo a los Filipenses y dice así: hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas en toda circunstancia por la oración y ruegos, con hacimiento de gracias, manifestad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Misa del tercer domingo de Adviento. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28, y la epístola es de San Pablo a los Filipenses en su carta, capítulo 4, versículos del 4 al 7, para quienes durante la semana quieran retroalimentarse de estos fragmentos de la Sagrada Escritura. Seguimos en el proceso de preparación interior para recibir el nacimiento, la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ya os he enseñado que cada año, según el tiempo de la liturgia, la tónica de la gracia de Dios que desciende puede ser aprovechada para el proceso tanto de experimentar y conocer y recibir a Jesucristo por primera vez para quienes no lo conocen, como para la iglesia toda, que puede reexperimentar en un nivel cada vez más elevado y superior los procesos de la vida de Cristo Redentor en nuestras vidas. También os he enseñado que toda la vida de Cristo, desde su concepción inmaculada en el vientre de la Inmaculada siempre Virgen María y purísima siempre, antes, en el parto y después del parto, toda su vida
es un acto redentor para la humanidad. Envuelto y contenido ese proceso redentor en su sangre, en su pasión, en sus sufrimientos y dolores físicos y emocionales y mentales que sufrió en la pasión, su muerte en la cruz, su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Estamos pues en este hermoso proceso de poderlo recibir. Había ya enseñado en otras homilías cómo a partir de Esdras, después del cautiverio de Babilonia, el concepto verdadero del Mesías en alguna forma fue distorsionado por los judíos, ya que habían sufrido varias diásporas, habían sido sujetos de esclavitud por otros pueblos. La esperanza del Mesías durante tantos siglos había llevado a los judíos a un cansancio, de una espera cansada emocionalmente, golpeados por sus propios actos a través de los exilios y expulsiones que el pueblo de Israel tuvo de la Tierra Santa. Así pues, de alguna forma el concepto del Mesías fue modificado y sustituido por el de un Mesías poderoso, gobernante, guerrero, conquistador de naciones, pero no a la manera del que conquista desde el espíritu, sino del que conquista desde la carne, que será la característica del falso Mesías que aparecerá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, teniendo esto en cuenta, vamos a poder entender el Evangelio de hoy, donde vemos cómo los fariseos, los escribas, los levitas, los sabios de Israel, los estudiosos de aquel tiempo, excepto algunos, como lo vamos a percibir en el Evangelio de San Juan, con José de Arimatea, Nicodemus y algunos otros del Sanedrín, que tenían el conocimiento antiguo sobre el Mesías, que cuando vieron a Jesús sabían que él verdaderamente era el Mesías, pero que siendo sus discípulos en privado y en secreto, no lo reconocían públicamente por miedo a los judíos, por miedo al concepto general que se movía en las mentes de aquellos tiempos. Y esto es de lo que adolecen los mismos sacerdotes que se acercan a Juan, según el fragmento del Evangelio de hoy. En aquel tiempo, nos dice San Juan, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan. Juan, después de una vida de retiro, después de vivir allá en las montañas, alimentándose de miel de abeja y langostas o chapulines, para que entiendan, obviamente él tenía comunicación con los esenios que estaban en el Mar Muerto, el grupo esenio del Mar Muerto, que también era un grupo de judíos que se había separado del templo de Jerusalén debido a la corrupción de doctrinas, a la corrupción de costumbres, a la corrupción que había sido instaurada dentro de los judíos en Jerusalén, donde sabemos que los romanos eran los que ponían a los sacerdotes del templo en aquel tiempo, y que queriendo en una razón del yo, del qué dirán, de una lógica humana, los fariseos aceptaron esas condiciones de Roma, según con una prudencia humana de que Roma no destruyera totalmente a Israel. Pudieran tener parte de razón, pero cuando nos separamos a través de la lógica humana, de la gracia divina, los planes de Dios,
toman otro derrotero porque su voluntad no puede ser transgredida y al final aparecerá su verdadero plan divino. Entonces vamos a ver, Juan de pronto aparece en medio del pueblo, en algunas ocasiones que Herodes se trasladaba de Jerusalén a los diferentes lugares que visitaba Herodes, donde tenía sus casas, pues muchas veces hubo encuentros en el camino con Juan, y Juan le echaba en cara el que hubiera mandado matar a su hermano y se hubiera quedado con su mujer. Adulterio, impureza, lujuria, perversidad. Y obviamente que tampoco Juan estaba de acuerdo en que los fariseos del templo se quedaran callados, porque el que calla otorga. O como diría el Papa San Pío X, el que viendo el mal no lo combate, se vuelve cómplice. Y entonces recriminaba cuantas veces hubo esa oportunidad. Juan jamás la desaprovechó y recriminó a Herodes por sus pecados. Nunca con el fin de maldecirlo ni de que Dios lo castigara, sino de reconvenirlo y que éste se enmendara, lo cual nunca sucedió. Entonces, muchas gentes, el pueblo, la gente sencilla, que ya estaba harta de tanta corrupción, de tanta permisividad, de tanto silencio hacia las cosas sagradas. No se nos olvide que Israel es un pueblo formado por Dios exclusivamente para que este pueblo le adore, para que este pueblo le ame, para que este pueblo le conozca, para que este pueblo le sirva, y a cambio de eso, bendiciones y bendiciones. Algo pasó con la computadora. Vete por abajo, vete por acá. Bendiciones y bendiciones. Eso fue lo que realmente sucedió. Entonces, imaginémonos a Juan el Bautista ya en las orillas del Jordán predicando, recordándoles la doctrina verdadera, la doctrina tradicional, lo que todos los profetas predicaron, anunciando de Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente, la personalidad de Juan, que era una personalidad rústica, pero avasalladora, con un carácter bastante indomable en el sentido de no ceder a la verdad y la profecía de Juan Bautista. Y iban al Jordán, salían al desierto a escucharlo, a oírlo. Y Juan, que predicaba el bautismo de penitencia, el bautismo de purificación, el bautismo de arrepentimiento, los sumergía en las aguas del Jordán y así los bautizaba. Los judíos sabían perfectamente bien por enseñanzas que pasaron de boca a oído, que una cosa es el migbe o el baño ritual de agua en penitencia, y otra cosa es el migbe o el baño ritual sagrado trascendente que daría el Mesías, el Redentor, el prometido en la ley y en los profetas, como nos dice el Catecismo de Ripalda. Lo sabían perfectamente bien, que el efecto, que la intención, que la gracia que se daría en esa migbe era diferente. En ese baño de agua, que traducido al griego se dice bautismo, baño de agua. Entonces los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Por la forma de predicar de Juan, daba la impresión
porque mucha gente del pueblo que lo escuchaba hablar la verdad espiritual que él entregaba, empezaban a pensar que era el Mesías, que era el prometido. Muchos signos que estaban en las escrituras, que estaban esperando, los sencillos y los humildes, pasaba de boca a oído esas tradiciones, como lo podemos ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando los ángeles se aparecen públicamente en medio de la noche a los pastores en Belén y les hacen ver que ha nacido el Redentor. Tradiciones, signos, corrían de boca a oído entre la gente humilde, y que era conocido de muchos, de algunos sacerdotes del Sanedrín que tenían una enseñanza antigua, pero como acabo de deciros, no podían hablar por miedo, pues tenían yo y que dirán al concepto público que se les había dado nuevamente, ya reformado, cambiado del Mesías al pueblo de Israel. ¿Tú quién eres?, le preguntan, y confesó y no negó, antes protestó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Aquí vemos que los judíos no le están preguntando eso, pero ya se rumoraba entre mucha gente humilde que lo seguía, que decían, este es el Cristo, o es muy probable que es el Cristo. Entonces Juan confesó y no negó, antes profesó: yo soy el Cristo, yo no soy el Cristo, no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. Con esto también quiero aclarar el concepto de muchos grupos esotéricos, ocultistas, que manejan la doctrina de la reencarnación, que dicen que Juan Bautista era el profeta Elías. Una cosa es que tuviera el espíritu de Elías y otra cosa es que fuera Elías. Pero no es un tema para explicarlo ahora, ya que es un tema muy amplio, muy profundo, que tendríamos que tratarlo en otra ocasión. Pero no se refiere a una reencarnación, doctrina demoníaca que conduce a la perdición de las almas. Y dijo, no lo soy. Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Cuál? ¿Por qué le dicen, eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Muchos habían sido profetas. Ahí le están hablando respecto a eso. ¿Eres tú el profeta que preparará? El profeta que de una manera especial preparará el camino. Él sabía que sí, pero tenía que sacarlos de ese error en el que se encontraban los sacerdotes fariseos, porque sabía que llevaba esa pregunta, llevaba dolo, llevaba juicio, llevaba crítica. No preguntaban sinceramente. Aunque algunos del Sanedrín estaban de acuerdo con Juan, porque veían que Juan predicaba realmente la verdad, que muchos de ellos tenían que callar por yo y por qué dirán. Y le dijeron, pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy voz que clama en el desierto de la incredulidad, en el desierto de la ignorancia, en el desierto del olvido de las verdaderas doctrinas, en el desierto de las profecías no escuchadas, en el desierto de los signos y señales de que estaba próximo a aparecer públicamente el Mesías y
nadie hablaba sobre eso y nadie enseñaba sobre eso. Toda semejanza con estos tiempos de este mundo en el que nos encontramos no es mera coincidencia. Es necesario fijarnos y aprender y actuar. Yo soy voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. De lo cual, lo que dice Isaías profeta lo vamos a ver en el próximo y último domingo o cuarto domingo de Adviento, la próxima semana, primeramente Dios. Y los enviados eran fariseos, los leídos, los escribidos, los estudiosos, los que estudiaban Torá. Y los enviados eran fariseos. Y le preguntaron pues, ¿por qué bautizas? Porque aunque no es el bautismo de Cristo, del Mesías, el efecto que producía el bautismo que hacía Juan era tan profundo y tan transformador que despertaba en los que lo escuchaban y él los bautizaba la esperanza del Mesías. El Espíritu Santo actuaba en ese bautismo de Juan en un profundo y maravilloso despertar de la conciencia humana, haciéndoles ver con claridad la gravedad de sus delitos y equivocaciones y no cumplimientos de los mandamientos de Dios que habían sido otorgados al pueblo de Israel en el monte Sinai a través de Moisés. Y al mismo tiempo, cuando se les abría esa conciencia a través del bautismo de Juan, entonces despertaba en ellos interiormente un profundo, sagrado, verdadero y poderoso anhelo del Mesías. Anhelo del Mesías. Y le preguntaron pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua. El agua representa en la Sagrada Escritura las emociones y los sentimientos. Yo estoy bautizando, estoy sumergiendo a las gentes en las aguas de sus propias emociones, para que el Espíritu Santo los conmueva, el Ruach HaKodesh los conmueva, y puedan en sus emociones darse cuenta de cuántos pensamientos inicuos y pecaminosos están teniendo y están actuando. Vengo a conmover las aguas, vengo a sumergirlos en las aguas. Las aguas representan las emociones. Es un despertar de la conciencia, pero no la plenitud de esa conciencia misma, que solo vendrá con el bautismo del Mesías, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno. Ya lo está anunciando, ya les está diciendo, ya les está dando la pauta para que ellos empiecen a buscar. Fíjense qué cosa tan maravillosa de Juan. Para que empiecen a buscar a Dios, al Redentor, al contemplarse los unos a los otros. Claro, ahí en ese momento, en ese tiempo, en esa coordenada esa coordenada de longitud y altitud temporal, ya estaba por llegar a las orillas del Jordán nuestro Señor Jesucristo, después de muchos años en que había crecido en gracia, en santidad, en sabiduría,
delante de los ojos de Dios y de los hombres. Pero también era para que se miraran los unos a los otros. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y aquí viene otro significado, amados hermanos. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Se había perdido para entonces en el pueblo de Israel la doctrina perenne de que Dios habita en cada ser humano, de que en todos nosotros Dios ha depositado una chispa de su luz divina, eterna y perfecta, de que en cada uno de nosotros está el Verbo, que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa doctrina se había perdido. En medio de vosotros se está refiriendo Juan el Bautista a los dos, al Cristo visible y manifiesto que aparecería unos días después pidiéndole el bautismo a Juan, en el Verbo encarnado Jesucristo nuestro Señor. Y también se está refiriendo en medio de vosotros, en el centro de vosotros, en lo más profundo de vosotros, está uno que no conocéis. La presencia de Dios está dentro de vosotros. Ya que Jesús, nuestro Señor, cuando aparece públicamente, va a activar a través de su vida, ejemplo, milagros, predicación, doctrina y enseñanzas, va a activar como una resonancia la presencia de Dios del plan divino en cada uno. Por eso dirá Jesús después: yo conozco mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Se refiere a que para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, necesita resonar dentro de nosotros esa luz divina, esa presencia soberana, esa chispa de Dios en las profundidades de nuestra alma, que es la causa de nuestra creación y de nuestra existencia, ya que nosotros ni nos dimos la existencia a nosotros mismos, ni nos creamos a nosotros mismos. ¿Ven ustedes qué profundidad tiene el Evangelio? Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno. Se refiere a Jesucristo, al Verbo encarnado, y se refiere a la presencia divina en cada ser. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y ya sabemos que en la Biblia conocer no es como vernos cara a cara, sino experimentarnos. En medio de vosotros está uno que no habéis experimentado. Juan les está insinuando con la luz del Espíritu Santo: ustedes llevan en las profundidades de su alma la chispa de Dios, la luz divina, la presencia infinita de Dios, pero no lo han experimentado. Aun si lo saben intelectualmente, tienen un conocimiento intelectual, no lo han experimentado, no lo conocen, no lo sienten, no lo aman, no lo intuyen, aunque está allí. A eso se refiere. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Juan representa la conciencia del hombre en estado de arrepentimiento, en estado de aceptación de su humanidad, con sus debilidades, flaquezas, pero también con sus atributos y cualidades, pero también con el reconocimiento de que nosotros
hemos sido traídos a la existencia por un poder superior, por una fuerza infinita, por una luz eterna, por Dios. Y esa conciencia, ese estado de conciencia, ese estado de reconocimiento que debe de tener el ser humano para poder ver al Mesías, tanto en su interior, reconocer la presencia de Dios, que hay un plan de vida, que nacimos, que venimos de Dios y tenemos que volver a Dios, que le vamos a entregar cuentas a Dios, pero que también el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, viene a nosotros a redimirnos. Si no hay el estado de conciencia, Juan, que es estado de profundo reconocimiento de nuestra naturaleza humana, que somos nada sin la gracia de Dios, que por nosotros mismos nada sabemos, nada entendemos, nada sentimos y nada podemos. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, a quien yo no soy digno, ha sido preferido a mí, como diciéndole a la gente y a los fariseos: ustedes tienen que preferir llegar a la conciencia máxima del plan divino, del cumplimiento de todo lo prometido desde el paraíso en el protoevangelio a Eva, y luego la promesa hecha por Dios del Redentor a Abraham, Isaac, Jacob, Yosef y los profetas. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. En este les dio a entender que esta predicación que él hacía para preparar, como les decía, si el pueblo no está anhelando al Mesías, el Mesías no aparecerá. El pueblo de Israel se tiene que volver una vasija, un recipiente, donde el Mesías pueda ser recibido cuando el Mesías nos sea otorgado de parte del Padre. Enderezar los caminos del Señor, sacar de nosotros todo lo que no es correcto, porque pensamientos, sentimientos, palabras y acciones contrarias a la verdad, a la luz divina, a la doctrina, a los mandamientos de la ley de Dios, están usurpando el corazón del hombre, porque el corazón del hombre solo le pertenece al Mesías, solo le pertenece a Dios. Está destinado a ser el trono de Dios. Fíjense bien qué cosas tan profundas. Bueno, esta es para los judíos. Pero nosotros somos cristianos y en este sentido de la liturgia nosotros tenemos que tener un entendimiento actual. Muchos de nosotros no somos paganos que en este Adviento venimos y quizá por primera vez conocemos a Cristo. Puede ser que haya muchos que en este Adviento puedan saber de Cristo, conocer a Cristo por primera vez, oír hablar de nuestro Señor Jesús el Mesías por primera vez. Pero nosotros los católicos no.
Nosotros ya estamos por el sacramento del bautismo y por los demás sacramentos que están contenidos en el sacramento del bautismo y que hemos recibido, quizá no todos, pero cuando menos los que son sacramentos que son sacramentos relacionales con Dios, a través de los cuales nos relacionamos con Jesucristo y Él se relaciona con nosotros, que son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la sagrada comunión de su santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estos que son los sacramentos de interrelación entre la criatura y el Creador, entre el salvado y el Salvador, entre la Iglesia, esposa del Cordero y el Cordero, y al mismo tiempo cuerpo místico de Cristo. Así que para esta Navidad no nada más basta con aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, ya que nadie puede venir al Padre si no hace a través de mí. Si no es por mí, dijo Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué significa para nosotros el Adviento? ¿Aceptar a Jesucristo? Bueno, Jesucristo es el pan de vida. Amados hermanos, el maná del cielo no ha sido suspendido para los hombres. Y así como el maná que Dios, el Padre Celestial, entregaba en el desierto a Moshe en hebreo, a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel cada mañana, así también ese pan, ese maná, tomaba en la boca de los hebreos el sabor que estos querían degustar. Era una maravilla el sabor que el maná del desierto hacía sentir en el paladar de los hebreos. Pero para que esta maravilla del maná en el desierto pudiera cumplir su función de que cada mañana cuando recogían el maná y lo probaban, se alimentaban durante el día con el maná, pudiera adquirir sabores que les causaban gran placer y obviamente alimentaba a los hebreos en todos los sentidos, requería una condición fundamental, amados hermanos, era que el pueblo hebreo, en ese trayecto del desierto en busca de la tierra prometida, caminaran con Dios. ¿Qué significa esto? No nada más que el arca iba en medio de ellos y la presencia de Dios sobre de ellos en la forma de la nube brillante de noche, opaca de día, que les producía sombra, protección divina, sino que en ese cumplimiento, en esa fidelidad de todo Israel, que Dios contemplaba a Israel como un solo ser, aquellos israelitas que vivieron el camino del desierto obedeciendo a Dios, hacían que el maná, cuando ellos lo probaban, cada día era un sabor diferente, era un banquete diferente. Cuando los israelitas perdían el rumbo, se desconectaban de la gracia de Dios, ese maná empezaba a hastiarlos, ese maná empezaba a
a saberles a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, que es algo que yo vengo diciendo desde varias homilías, que tenemos que dejar de ser católicos de costumbre, católicos de ritos repetitivos, sin alma, sin espíritu, sin comprensión, sin experimentación, sin conocimiento, valga la palabra. Pues ese pan de vida que ahora para nosotros es Jesucristo, tenemos que entenderlo. Jesús el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es el pan de vida. Y si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no hay vida en nosotros. Entonces, para un católico que va caminando cada año en una espiral de ascensión, en la búsqueda de la tierra prometida, el reino de los cielos, en nuestro propio interior, porque en medio de nosotros está uno al que todavía no conocemos, o lo conocemos muy, muy parcialmente, amados hermanos. En ese proceso de ascensión, para un católico el tiempo de Adviento sí es esperar al Mesías, esperar a Jesús, niño Mesías, pero todo lo que es Jesús, Jesús es Él, Jesús es su palabra, Jesús es su doctrina, Jesús es su iglesia, Jesús es los 7 sacramentos, Jesús es los 12 apóstoles sobre los que piedras que están sobre la piedra fundamental que es Cristo y que son piedras de cimentación para toda la iglesia. Jesús es la Inmaculada, la bienaventurada siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Jesús es el patriarca San José. Jesús es la fidelidad a su doctrina, su doctrina es propiamente junto con la sagrada, con el santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el santísimo sacramento, es el pan de vida. Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni mudanza, cual ninguna. Por lo tanto, este pan de vida que es Jesucristo, que es eterno porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por ser Dios no hay cambio cual ninguno, por más que los hombres traten de cambiar y de reinterpretar, Él es el que es, y nadie puede cambiar eso. Y hemos de ser nosotros quienes nos hemos de sujetar al que es, para podernos transformar en el que es. Fíjense bien. Entonces, ¿qué error de la iglesia moderna al destruir la verdadera misa para sustituirla por el Novus Ordo Missae de Pablo VI? Una misa que ni es misa, ni es perfecta, puesto que ha tenido que estar constantemente a lo largo de 50 años, reformas y reformas y reformas, cosa que la misa apostólica no tan convenientemente llamada misa de Trento o misa de San Pío V, yo digo misa apostólica, la misa de siempre.
la misa y la doctrina, Cristo es ese pan de vida, como el maná. Y así como en el desierto los israelitas, para poder, por decirlo de alguna manera, explotar del maná los mejores sabores y los mejores placeres del maná, así también, amados hermanos, no es en el cambio de doctrinas, no es en el cambio de ritos, no es en el cambio de formas, sino es en una constante renovación del pensamiento en la verdad, como nos dice San Pablo. Renovarnos en el pensamiento, pero en la verdad que es Cristo. Y de esta manera, alimentarnos del pan de vida que es Jesucristo en el Santísimo Sacramento, en el santo sacrificio de la misa que se nos da. Y en la medida en que nosotros tratamos de ingerir en nosotros los mandamientos de la ley de Dios, porque toda la doctrina del Antiguo Testamento no está abolida, porque Jesús lo dijo: yo no he venido a abrogar la Torá, la ley, ni los profetas, he venido a darle cumplimiento. Y los que crean en mí también serán cumplidores de la Torá. Lo esencial y espiritualmente divino de la Torá no cambiará jamás. Nadie puede destruir la Torá, la ley de Dios. Cristo vino a cumplir y enseñarnos a ser verdaderamente cumplidores. Y a través de vivir en la doctrina, y a través de vivir en la fe, y a través de vivir en la oración, y a través de vivir constantemente en estado de teshuvá, de vuelta, de retorno a Dios, de arrepentimiento, de adoración, de obediencia, de humildad. De esta manera, el pan de vida, regalado por el Padre a nosotros en Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, nosotros podremos abrevar diario en los diferentes placeres espirituales y aún materiales en la vida de un católico, de un cristiano, si somos verdaderamente fieles a la palabra de Dios, a la doctrina. Podremos saborear este pan, no se volverá aburrido. Este pan no... Es triste, amados hermanos, ver a tantísima gente que va a los templos, y con dolor de mi corazón tengo que decirlo a veces, hasta en los tradicionalistas, que se nos ha dado la gracia del Espíritu Santo para conservar la doctrina de Jesucristo, aún ahí la fuerza de la oscuridad está tratando de meternos en la rutina, en la monotonía, en el costumbrismo, tratando de transformar lo más sublime que es el santo sacrificio de la misa en una ritualidad vacía. No vacía en sí misma, porque la misa de Trento, la misa tridentina, no es un rito vacío, porque ahí está Dios, porque ahí está actuando la Santísima Trinidad, porque ahí el Espíritu Santo está haciendo la realidad de los sacramentos, sobre todo del santo sacrificio de la misa. Pero sí una vaciedad y una ritualidad vacía desde el corazón de los cristianos, que no estamos tratando a través de una vivencia de pensamiento, corazón, palabra y acción de cada una de las palabras de doctrina que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es lo que hace que se vuelva monótono. Algunos dicen, Padre, pero es que la misa se cambió porque la gente no entendía nada, porque la gente no entendía las misas en latín. Primero, eso es una mentira que hay que aclarar. El pueblo nunca pidió los cambios. Y el 90 o 95% de los obispos y de los sacerdotes que llegaron al punto del Concilio Vaticano II no pidieron los cambios. Esa fue una mente calenturienta de Juan 23 y de Pablo VI. Esas mentes calenturientas, pero al menos Juan 23 no se atrevió a abolir el sacrificio perpetuo, como lo hizo Pablo VI. El que abolió el sacrificio perpetuo e introdujo la abominación desoladora dentro del templo de Dios fue Pablo VI. Lo que sí es claro, porque la Virgen Santísima en la Salet ya lo había anunciado desde 1846, que había entre los eclesiásticos el amor al dinero, el amor a los placeres de la carne, que ahora como noticia se vomita por todas partes el estado actual de muchos eclesiásticos, desgraciadamente. La iglesia se enfrió, los ministros se llenaron de tibieza, los obispos se llenaron de tibieza, y entonces perdieron el contacto con la luz y pensaron que necesitaban renovar la iglesia. ¿Quiénes somos los hombres para renovar lo que es irrenovable? Porque nuevo y eterno es el misterio de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Y aún los papas. Inclusive cuando Pablo VI después reconoce el humo de Satanás en la iglesia, dice: renovación sí, cambio arbitrario no. La renovación, si se sale de la gracia de Dios, se corre el peligro de caer en el cambio arbitrario, que fue lo que sucedió como resonancia del Concilio Vaticano II. Es pues el error de la doctrina verdadera de Cristo antes del Concilio II que la gente estuviera tibia, fría, aburrida. No, es el hombre mismo que al desconectarse de esa riqueza, de esa esencia de la verdad de la doctrina, se apartó y se volvió monótono. La misa de siempre no es un rito vacío, es una realidad viva del Calvario. Cada misa aquí en el altar es una realidad viva, viva por sí misma y viva para ser vivida por cada católico, por cada uno de nosotros. Y quienes no buscan como esencia de su vida el santo sacrificio de la misa verdadera, no han entendido nada. Lo digo por muchos que yo he predicado y les he hablado y no les cayó el 20 en su cabeza. Lo digo por Morelia. Siguen en la apatía, viviendo en la monotonía, en el ritualismo. No buscan a Dios. De nada les sirve saber lo que saben, entender lo que entienden, si no se ponen en la vida eterna del santo sacrificio de la misa. De recibir lo más constante que puedan el santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegará el tiempo, se los aseguro,
en que desearán un sacerdote que les celebre misa verdadera y no lo encontrarán, porque los tiempos llegarán a ese nivel. Así es que lo que pasó antes del concilio, que la gente se aburría en la misa, era porque la tibieza de los consagrados hizo que en cada consagrado y que en cada fiel se vaciara de significado, pero no porque la misa no tenga significado, no porque los sacramentos tal como eran administrados no tuvieran significado, porque deben de saber que la misa y los sacramentos como eran administrados conforme al Concilio de Trento, no solo tienen significado, tienen alma, tienen espíritu, tienen a Dios, tienen la gracia, tienen la luz del Espíritu Santo. Es nuestra frialdad, es nuestra tibieza la que nos hace caer a nosotros en esa monotonía, en ese no entender, ¿Cuántas veces a las plantas de la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, a mí me tocaba estar al lado del sacerdote a 1,5 metros, a 2 metros, cuando estaba celebrando la misa? Claro, de principio yo tampoco no entendía nada, pero ¿cómo sentía? Había algo misterioso, había algo poderoso, había algo divino, había algo sagrado. Y aquellas misas que duraban 3 horas parecían un suspiro y no entendíamos la misa, al menos yo. Y yo aprendí a celebrar misa viendo celebrar a mi superior. Aún ni entendía latín, mucho no, entendía algo pero no todo, las rúbricas todo, pero me dejaba arrastrar por esa fuerza sobrenatural y divina que tiene el santo sacrificio de la misa y que es activada cuando un sacerdote en el altar está totalmente entregado, derramado, derretido a la ceremonia, al rito, a los movimientos en el altar, paso a paso, momento a momento, segundo a segundo, movimiento a movimiento, y todo toma sustancia y todo toma esencia en la mente, hasta del más ignorante y analfabeto de los campesinos que estábamos en la misa, como era a las plantas de la Santísima Virgen María del Rosario. Hermoso, celestial, divino y trascendental. Nos perdíamos en la misa. Nadie se quejaba del pueblo. En aquel tiempo casi 8,000 vivientes. Nadie se quejaba del pueblo. ¡Ay, qué misa tan larga! ¡Ay, qué misa tan aburrida! Al contrario, toda la gente decía: ¡ay, quisiera que durara más! Duraba 3 horas, 2 horas y media. Y para nosotros era el santo sacrificio de la misa, era un suspiro. Y lo mismo en la tarde el Santo Rosario, que duraba 2 horas, incluida la bendición del Santísimo, y a veces más porque había hora santa, para nosotros era un suspiro. Amados hermanos, entonces quiere decir que para nosotros el Adviento, esperar a Cristo, preparar los caminos del Señor para que venga Cristo, es aceptar a Cristo con todo lo que Él contiene. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Santa Iglesia, la Iglesia, con su doctrina, moral, culto, liturgia, adoración, sacramentos, la Santísima Virgen María, San José,
los apóstoles y muchos de nuestros hermanos que en aquellos tiempos, cuando había una exquisitez y rectitud para poder reconocer que nuestros hermanos estaban ya en el cielo, a quienes nosotros veneramos, mas no adoramos en los altares. Todo eso que conlleva la iglesia, ya que aceptar a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, es también aceptarnos a nosotros como cuerpo místico de Cristo en la iglesia. Somos parte de eso. Fíjense, mayor gracia no puede haber. Adviento, esperar a Cristo, y aceptar a Jesucristo es aceptarnos a nosotros. Y aceptarnos a nosotros es aceptar a Cristo. Y aceptarnos a nosotros en Cristo es reconocer que tenemos que vivir en los sacramentos, que tenemos que vivir en esa relación continua con Dios a través de los sacramentos, a través sobre todo del sacramento de la penitencia, que muchas veces cuando se ha trabajado espiritualmente, el sacramento de la penitencia ya no siempre es para absolver pecados, sino es la dirección de Jesús Maestro a través de los labios de los sacerdotes que se vuelven directores espirituales de las almas. Claro, eso requiere mayor compromiso de parte de los consagrados. Y eso requiere que aceptar a Jesucristo como nuestro único, verdadero y, o por qué no, suficiente Salvador, de lo cual de estas palabras que se llenan los protestantes: pero ellos no tienen sacramentos, ellos no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos no reciben las gracias, ellos reniegan de la madre del Redentor, se llenan la boca de hablar de Jesús y reniegan de aquella por la cual tenemos Redentor, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, ese Adviento nos debería de sumergir más en ese proceso de preparar los caminos del Señor, como lo explicaremos más ampliamente el próximo domingo, si Dios nos da licencia. Es cómo voy a ir al pesebre, cómo voy a ir a la cueva de Belén, como ya lo veremos en la Navidad. ¿Qué es la cueva de Belén? ¿Qué son los animales? ¿Qué es la cueva? ¿Qué es el ángel? ¿Qué es la mula? ¿Qué es el buey? ¿Qué son los animales? ¿Qué son los pastores? ¿Cuál es el significado de mi alma, en mi alma, de todos estos acontecimientos vividos hace 2000 años? Eso es el Adviento. Para los católicos es un compromiso el más grande compromiso, si es que cada año en el Adviento vamos a ir al encuentro de Cristo. Cada año en el Adviento debe de haber para nosotros una nueva revelación, no de una doctrina nueva, no de un rito nuevo, no de una costumbre nueva, sino una revelación más profunda de la revelación eterna, en la cual nosotros cada vez nos sumergimos en las profundidades de lo sacro, de lo divino y de lo santo que es Cristo, la iglesia, su cuerpo místico. Espero que me estén siguiendo. Como ustedes pueden ver, esto tiene más significado que estar prendiendo 4 velitas, que son inventos muy de acá, en aquellos años de la iglesia verdaderamente fiel, que andaban ocupándose en andar prendiendo velitas. Válgame Dios. Costumbres protestantes. Claro, ahora la iglesia moderna le trata de dar significado a las velitas. Hay que darle significado a nosotros mismos.
Hay que retomar lo que hemos abandonado. Y cuando verdaderamente, amados hermanos, consagrados y seglares, nos sumergimos en la esencia, en el alma, en el espíritu de Jesucristo, que es la iglesia, los sacramentos, la doctrina, las costumbres, las horas santas, las visitas al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, los ejercicios espirituales, los sacramentales que la iglesia tiene, inclusive los sacramentales entregados por Dios a través de la Santísima Virgen a lo largo de los siglos, como es el Santo Rosario, la Medalla Milagrosa, el Escapulario del Carmen y un sinnúmero más de sacramentales. No, amados hermanos, nos daremos cuenta de que cuando somos conscientes de eso, estamos metidos en la caverna de los tesoros. Piedras preciosas, collares, coronas, dijes, aretes, vestidos de oro, capas de oro, sandalias de oro. Cuando tomemos conciencia de eso, amados hermanos, no vamos a hallar ni siquiera cómo llevarnos algo para nosotros. Es tanto el tesoro de Jesucristo que no vamos a hallar cómo llevarnos esto. Y cuando les los invito de veras, díganles a sus sacerdotes que son tradicionalistas, ¿qué les puedo decir a los modernistas? A los modernistas lo único que les puedo sugerir es, busquen la misa verdadera y sumérjanse en ella. Busquen los sacramentos verdaderos y sumérjanse en ellos. Busquen la doctrina verdadera y sumérjanse en ella. De principio, les va a arder, les va a doler, van a sufrir. ¿Por qué? Porque la esencia de lo que hay en la misa verdadera es tan trascendental que primero va a hacer la función de un ácido. Los va a limpiar de todas las añadiduras doctrinales, de todas las añadiduras rituales, de todas las añadiduras del modernismo. Siente que el dolor le arde todo el ser, porque claro, la verdad que es Jesucristo, ese que estamos esperando en esta Navidad, se vuelve un ácido que quiere limpiarnos a fondo y a profundidad de todo lo que no es la verdad. Y en la medida que nos vamos sumergiendo en la esencia de esta verdad, inmediatamente va a aparecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a decir, híjoles, ¿para qué quiero de poder